Vean este breve vídeo que si no lo han visto hasta ahora seguro les robará alguna que otra sonrisa. Por los alimentos te bendecimos, te damos gracias, Señor. Qué rico es darte las gracias, Señor, y poder tener qué comer, Señor, porque en estos tiempos, Señor, difíciles para muchos que no tienen qué comer, yo te pido, Padre, que les proveas alimento. Te pido también que bendiga, Señor, la mano que hicieron estos platos tan deliciosos. Que bendiga, Señor, el que ordenó el plato y todo, Padre. Pero lo más importante, que estos alimentos hagan bien a nuestro estómago, que no nos vayan a caer mal, Señor, porque sabes que tenemos que trabajar y no podemos andar enfermos. Quiero orar por esas personas que sembraron esta papa tan rica, Señor. Qué rica semilla la papa, papá. Que desde el fondo de la tierra surgió para poder matar el hambre que me cargo en este momento, Señor. También, Señor, te quiero pedir por aquel que siembra la papa, siembra el tomate, la lechuga, todas las legumbres, Señor, bendícelo porque es difícil estar bajo ese sol, Señor, con hambre, pero por necesidad estar cortando vegetales. También a los que pelaron la papa, Padre, dale su bendición también porque cuesta un poco, Señor. Bendícelo, bendice la tierra, Señor. Y, Señor, pidiéndote también que bendiga, Padre, al que exprimió este jugo que me estoy tomando, Señor. Sé que es difícil pelar naranjas, sé que es difícil hacer el jugo, pero también bendícelo, y al que le echó el azúcar también, Señor. Así que te doy muchas gracias, Señor, y ahora a comer y a disfrutar de tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué se hicieron todos? Señor, aquí está su cuenta. Gracia y paz, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes algún contenido, alguna reflexión que creemos puede ser útil para nuestra vida como cristianos, como creyentes. El vídeo que acabamos de ver obviamente es una especie de parodia, un poco de comedia, donde unas personas están sentadas a la mesa y bueno, van a dar gracias a Dios por los alimentos. Sin embargo, la persona que está orando en ese momento se extiende, se extiende, se extiende, empieza a orar por todas las cosas y ahí al final prácticamente pues no queda comida en la mesa. Ahora, ¿qué pensamos sobre eso? ¿Creemos que hay algo malo en que una persona esté orando de manera tan extendida, una oración tan prolongada a la hora de comer a la mesa? Entonces, vamos a hacer 5 o 6 puntos importantes rápido a tener en cuenta cuando vamos a orar. El primero de todos, hermanos, siempre es bueno dar gracias por los alimentos. La Biblia dice que ya sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Incluso comer y beber para la gloria de Dios. Algunos me dirán, Juan Manuel, pero eso no tiene nada que ver con orar y dar gracias por los alimentos. Bueno, no tiene que ver y sí tiene que ver. Ese texto no se enfoca directamente en dar gracias por los alimentos, pero una manera de comer para la gloria de Dios, beber para la gloria de Dios, una manera de hacerlo es reconociendo a Dios cuando comemos a la hora de reconocer que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Y una de las maneras como lo hacemos es cuando nos sentamos a la mesa y damos gracias. Cada vez que oramos y damos gracias a Dios por los alimentos que hay en la mesa, reconocemos que todo lo que hay en la mesa viene del Señor, reconocemos que Dios es nuestro proveedor y damos gracias por su provisión y el pan de cada día, estamos comiendo también para la gloria de Dios. Así que siempre es bueno para un creyente orar a la hora de los alimentos y dar gracias al Señor por lo que Él nos provee. Número 2. Cuando nosotros tenemos familia, tenemos hijos, por ejemplo, los niños aprenden de nuestros actos. Cuando nosotros damos gracias por los alimentos, paramos un instante para orar antes de comer nuestros alimentos, les estamos enseñando algo a nuestros hijos de una manera directa, constante y de una manera diaria. Les estamos inculcando a nuestros hijos que Dios es nuestro proveedor y que ellos deben ser agradecidos. Debemos entender que los niños no solo aprenden de las cosas que se les dice, sino que sobre todo aprenden de las cosas que ven y las cosas que se hacen delante de ellos. Unos padres y una familia que inculca a sus hijos a orar antes de comer y dar gracias a Dios, está inculcando a sus hijos el hecho de ser agradecidos por los alimentos y reconocer a Dios en todo lo que tienen. Número 3.
Cuando nosotros oramos, no lo tenemos que hacer solamente en casa. Muchas personas cuando se ven en otros ambientes no lo hacen y se limitan a orar en su casa como si su fe solo la pudieran vivir de puertas para adentro. Sin embargo, cuando nosotros estamos en otros ambientes, cuando estamos fuera de casa, cuando estamos en otros lugares y de alguna manera oramos para dar gracias por los alimentos, también testificamos de nuestra fe. Le estamos diciendo a las personas que nos miran y a las personas que nos rodean que somos agradecidos por nuestros alimentos. Así que cuando nosotros en un restaurante, en otra casa, en casa de un familiar, en casa de un amigo, de un conocido, en una comida de empresa o en algún lugar con otros invitados, oramos para dar gracias por los alimentos, en una mesa donde a veces los demás no son creyentes, de alguna forma estamos mostrando al resto nuestra fe, estamos testificando de que somos hijos de Dios y además muchas veces se abre una puerta para que los curiosos pregunten lo que estamos haciendo. No es la primera vez que alguien dice, oye, ¿pero qué estás haciendo? Oye, ¿y lo haces siempre? Oye, ¿por qué lo haces? Y nos da pie para poder hablar de nuestra fe, incluso para predicar el evangelio. Número 4. Cuando nosotros estamos fuera de casa y damos gracias en otro ambiente, demostramos que no nos avergonzamos de nuestra fe. ¿Te has dado cuenta que en algunos restaurantes hay niños con la videoconsola en las manos, el teléfono, la música alta, gente con conversaciones de todo tipo? Algunos restaurantes tienen algún tipo de música de cualquier tipo sonando. Nadie se preocupa de lo que otros hacen o dejan de hacer. Ellos no esconden sus conversaciones, no esconden su música, no esconden sus teléfonos, sus vídeos, sus ruidos, sus cosas. ¿Por qué nosotros vamos a esconder nuestra oración? ¿Por qué vamos a avergonzarnos de orar? ¿Por qué vamos a hacerlo como si fuera algo malo? ¿Estamos acaso faltando al respeto a las personas? No. ¿Estamos acaso faltando al respeto al restaurante? No. ¿Estamos acaso faltando al respeto a los que nos rodean? No. Cuando nosotros lo hacemos porque nosotros sabemos que eso es parte de nuestra vida. Para ellos, quizá parte de su vida es beberse 2 botellas de vino, tener conversaciones inapropiadas, hablar de asuntos inadecuados. Para nosotros, dar gracias por los alimentos. Así que no debemos avergonzarnos de nuestra fe, no debemos avergonzarnos de nuestras creencias y esconder esa oración como si estuviéramos haciendo algo, como si fuéramos criminales. Algunos en algunos lugares esconden su oración o me dicen, no, yo oro para adentro ahí, cuando estoy fuera oro para mí porque no quiero incomodar, ¿no? Pero es que ¿cómo oran? Ahí voy. Número 5. Orar no significa ser escandaloso. Si yo estoy en mi casa, ciertamente tengo una libertad porque es mi casa, es mi hogar, es mi familia, son nuestras normas, nuestras reglas, nuestra manera de vivir en nuestro hogar y ahí sí podemos orar con mucha más amplitud, con una voz más alta. Sin embargo, debemos entender que orar no significa faltar al respeto. Cuando, por ejemplo, vamos a un restaurante, nosotros no tenemos por qué ponernos a gritar en nuestra oración. Yo creo que tampoco nos gustaría que las otras personas gritaran otras cosas. No significa que no lo hagamos, significa que lo podemos hacer de una manera quizá más bajita, más para nosotros, más para nuestra mesa, sin tener que escandalizar a otros con una voz muy alta. Es decir, podemos orar. Eso, que no levantemos la voz, no significa que nos estemos avergonzando, significa que no queremos simplemente que toda la atención del restaurante caiga sobre nosotros. Cuando vamos a casa de otras personas, podemos orar. Oye, yo he aprendido que cada vez que se lo pido a alguien, le pido por favor, si voy a una casa, oye, ¿te molesta si hago una pequeña oración simplemente para dar gracias o lo hago para mí? La mayoría de veces son amigos, conocidos, te van a decir, no, no, sin ningún problema. Es más, muchas veces te van a respetar y se van a quedar quietos hasta que acabes tu oración.
En nuestra familia, por ejemplo, mis padres no son creyentes, mi hermana no es creyente y ellos empezaron a ver que para Clicia y para mí, para nosotros, orar antes de comer era algo normal y habitual. Entonces empezaron a notar que en casa íbamos a comer en familia y nosotros nos tomábamos la mano o agachábamos nuestra cabeza y hacíamos nuestra oración muy suavecito para no molestarles, pero veíamos que se quedaban quietos hasta que al final se empezaron a incorporar a la oración. Ahora, cuando vamos a comer, por ejemplo, el otro día hace un tiempo íbamos a comer en la mesa, mi padre fue a coger algo y mi hermana, que no es creyente, le dijo, papá, para un momento que todavía no han bendecido la mesa. Y entonces tuvimos la oportunidad de hacerlo. Hace poco fuimos a comer con mis padres, solamente estábamos Clicia, mis padres y yo, y nos sentamos a la mesa y automáticamente mi papá y mi mamá nos miraron como dijeron, podéis hacerlo. Entonces dimos gracias, pues ahí sí, con una voz normal, estamos en casa de mis padres y ahora la mesa, más de uno dice al final, amén. No se burlan de nosotros, no sé si lo harán a nuestras espaldas, no creo, pero nos respetan porque nos aman. Y al final ahora nuestros familiares no creyentes, tanto cuando comen en nuestra casa o cuando estamos con ellos, se ora antes de comer, antes de compartir los alimentos, por amor y respeto a nosotros. Y todo empezó por pedirlo con educación. A veces si de esto y les molesta, lo hacemos para nosotros. Si no se quieren sumar las personas que están ahí, que no se sumen. Pero no debemos tampoco faltar al respeto a la casa que nos invita. Podemos entonces, si les molesta y nos dicen, no, yo no quiero que en mi casa hagas eso, pues hacerlo para nosotros. Tampoco les tiene que molestar eso, simplemente no los incorporamos. Pero amados hermanos, nosotros no debemos, por querer orar, faltar al respeto a las personas que están alrededor. Por eso creo que orar demasiado alto en un restaurante no significa que vayamos a evangelizar de esa manera. Significa que podemos orar, debemos orar, pero debemos hacerlo con sabiduría y con prudencia. Y ahora, para terminar, número 6, en cuanto al vídeo, sí, parece una broma y parece que un creyente nunca le puede decir a otro, no te pases con la oración, pero tengamos una cosa clara. Imagínense que mi esposa ha preparado los alimentos para nuestros invitados, ha hecho la cena y vamos a comer todos juntos y acaba de poner la cena sobre la mesa. Ahora, por ejemplo, es invierno y la comida se enfría más rápido. Si mi esposa pone toda la comida en la mesa, imagínense un caldito, y yo hago una oración de 15 minutos, mi esposa va a tener que retirar los platos, calentar toda la comida nuevamente y servirla otra vez. Entonces, es apropiado oraciones tan largas, no son necesarias y muchas veces solo van a provocar que algunas personas se coman su comida fría. Además, si en esos momentos hay no creyentes en la mesa también, se les va a hacer muy pesado. A veces van a pensar que todas las oraciones para dar gracias son así y no les va a gustar la idea, pero realmente, seamos honestos, cuando oramos para dar gracias por los alimentos, no suelen ser oraciones tan prolongadas. Eso es simplemente una comedia. De vez en cuando aparece algún creyente que lo hace y se come la comida fría. Bueno, cada quien que tome su decisión, pero yo me gusta pensar de esta manera. Yo siento que debo orar para dar gracias por lo que como cada día. Yo siento que orar es una manera de mostrar mi fe a mis familiares en mi hogar. Yo creo que orar es una manera de mostrar que no me avergüenzo de mi fe cuando lo hago en otros ambientes, pero sin embargo siempre procuro orar con sabiduría y respeto cuando estoy fuera de mi casa y prudencia a la hora de orar, porque si yo lo que quiero es orar una hora, hay otros momentos para hacerlo, pero la hora de la comida, seamos prudentes, que a nadie le gusta comerse la sopa fría.